Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver el análisis de Apple. Apple ha presentado resultados recientemente hace pocos meses, tanto del Q4 como del ejercicio fiscal 2022, pero digamos que en este vídeo me voy a centrar en la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque Apple realmente es una empresa grande, madura, fácil de entender y que casi todo el mundo conoce y que va a ser sencillo explicar la parte cualitativa de esta empresa, es decir, las ventajas competitivas que tiene frente a otros competidores, cómo el equipo directivo hace asignaciones de capital y si realmente hay fraudes, riesgos o algún tipo de cosa, cómo entiende la marca a los clientes, es decir, todas estas cosas, todo este tipo de preguntas que debemos de hacernos para ver si realmente la marca de Apple es una marca querida por los consumidores y eso puede darle ventajas competitivas de aquí al futuro, pues digamos que eso es importante saberlo, aparte de la parte cuantitativa, por supuesto. En este vídeo voy a explicar la parte cuantitativa de una forma, digamos, superficial, ¿vale? Porque quiero que sea complementario al resto de vídeos que ya he subido al canal explicando o analizando otro tipo de empresas. Por supuesto, en este vídeo también voy a analizar o voy a hacer una pequeña valoración al final del vídeo de la compañía y de la situación actual de la compañía, pero como digo, me voy a centrar en la parte cualitativa. Entonces nada, si te gusta este tipo de vídeos, deja un like y vamos a ello. Bien, lo primero, antes de nada, vamos al Investor Relation, como siempre, de la compañía para ver, digamos, la parte cuantitativa de una forma resumida. Aquí en datos financieros, el pre-release o las notas de prensa del Q4, digamos que Apple nos presenta en un PDF, como puedes ver aquí, digamos todos los datos financieros de forma resumida de los tres estados financieros, ¿vale? Como puedes ver, y no me voy a extender, en ventas, tanto en el trimestre, en productos y en servicios, digamos que ha mejorado, y también a lo largo del año, de todo el ejercicio fiscal 2022, ha mejorado en productos y en servicios, ¿vale? Es verdad que también la parte de costes les ha aumentado, pero como puedes ver, los costes han aumentado en menor medida de lo que han aumentado las ventas. Es decir, los costes de los productos han aumentado menos que las ventas de esos productos y de los servicios exactamente lo mismo. También si vamos aquí a la parte de Operating Expense o el OPEX, que se conoce como, digamos que gastos en publicitarios, de marketing, de I+D, todo esto, digamos que aquí también es verdad que aumenta, ¿vale? Ha aumentado tanto en el trimestre como en lo que va de año, pero realmente digamos que no ha aumentado en gran medida o no ha aumentado tan exagerado como por ejemplo si ha aumentado las ventas totales, ¿vale? Que aquí podemos ver ya una gran diferencia frente a aproximadamente unos 8 billions, que es lo que ha aumentado los gastos operativos, ¿vale? El OPEX, frente a, por ejemplo, aquí el total de ventas o las revenues totales, que ha pasado de 365 a 394, es decir, que ha aumentado más. Esto es positivo y como vemos, Apple, efectivamente, los resultados que ha presentado son positivos. Si seguimos mirando en la parte de Operating Income, podemos ver que también tanto en el trimestre como en lo que va de año ha aumentado. El Net Income, que por supuesto se ha traducido en que también prácticamente ha aumentado, por supuesto ha aumentado en menor medida en el trimestre porque han tenido mayores gastos, ¿vale? Pero en lo que va de año también ha aumentado. Entonces, aunque vemos que es poquito lo que ha aumentado, es importante entender que en un año difícil como está siendo 2022, la compañía sigue vendiendo más, ¿vale? Lo que quiere decir que eso se traduce en más beneficio. Y eso al final se traduce, que es lo que nos interesa como accionistas, en que los EPS diluidos han aumentado, pasando de 5,6 de 2021 a 6,11. Esto, como sabes, y si tenemos en cuenta el PER, afecta directamente al precio de cotización de la compañía. Y si aumenta los EPS, quiere decir que automáticamente el mercado pagará, si está pagando el mismo múltiplo, pues tendrá que subir el precio para justificar estos nuevos, digamos, $6 de EPS diluidos, ¿vale? Y como puede ver, otra cosa interesante es que también siguen recomprando acciones. Como puede ver, han pasado de tener 16.800.000 acciones a 16.300.000, lo que quiere decir que realmente han reducido el número de acciones en circulación en 500.000 acciones, lo que quiere decir que también están ayudando al accionista a, digamos, quitar acciones de circulación para que los EPS sigan aumentando todavía más, ¿vale? Y esto ayuda al crecimiento de la empresa. Bien, esto en cuanto a la parte del income statement, que si lo vemos en detalle también podemos ver que prácticamente en casi todas las zonas
han aumentado. Creo que aquí donde único no han aumentado es en Japón, como podemos ver aquí, que en el trimestre pasaron de 500, o mejor dicho, 5,9 billions a 5,7 billions, y en lo que va de año realmente han pasado de 28 a 25, es decir, que salvo en Japón, que ha decrecido las ventas, ¿vale? Digamos que en el resto de países han crecido, lo cual es positivo. Y si miramos también por segmentos, el iPhone, el Mac, el iPad, es decir, prácticamente todo, por lo que veo yo aquí, salvo el iPad, que es lo que veo, que es lo único que ha decrecido. Ese segmento, digamos que a lo mejor puede ser un poquito más para la gente o profesional que usa herramientas de dibujo técnico y todo esto, o digamos que más tipo de ocio que serviría para la gente como un extra, no como tanto una necesidad, pues salvo esta partida de aquí del iPad, el resto, digamos que todo ha crecido, lo cual esto quiere decir que realmente el negocio va bien, ha presentado unos resultados sólidos, ha crecido con respecto al año pasado, y esto significa que la compañía vale más o tiene más valor. Luego, si vamos a la parte del balance, podemos ver cómo en la parte de activos corrientes la empresa sí ha reducido un poquito la caja, y digamos que las inversiones a corto también las ha reducido un poquito con respecto al ejercicio de 2021, ¿vale? Pero esto no es preocupante. Además, si nos fijamos bien, realmente esta empresa tiene también inversiones a largo plazo, como puede ver aquí, Marketable Securities No Current, es decir, inversiones a más de un año. Es verdad que nosotros como inversores debemos de ver realmente cuáles son las inversiones a corto plazo para ver con qué dinero puede disponer al momento, es decir, por si tiene bonos o tiene algún tipo de inversión que pueda venderla al momento para disponer de esa liquidez, ¿vale? Pero es interesante ver que realmente la compañía tiene 120.000 millones o 120 billions más los casi 50.000 que tiene entre caja e inversiones a corto. Es decir, tiene bastante liquidez en total, aunque es verdad que, como digo, para ser conservadores vamos a tomar la parte de cortos, pero es bueno ver que realmente la empresa tiene un capital detrás que la respalda bastante. Luego, y esto lo voy a hacer como comentario, digamos, un comentario que me dejó un suscriptor sobre el tema del working capital, ¿vale? Es interesante tener en cuenta que el working capital debemos de calcularlo desde el balance, a diferencia de la parte del cash flow, y ahora entenderás por qué. Digamos que, como ya he explicado en un vídeo que te dejo aquí, ¿vale? Sobre el working capital, que realmente básicamente tenemos que tener en cuenta las cuentas por recibir, los inventarios en la parte de activos, y luego en la parte de pasivos tenemos que tener en cuenta las cuentas por pagar, y también tenemos que tener en cuenta los ingresos diferidos, ¿vale? Para llegar a ese working capital, y luego con ese working capital compararlo con el working capital del año anterior, para saber la diferencia que hay entre un año y otro, que es la variación, lo que varía ese capital circulante de un año a otro, ¿vale? Para restárselo al free cash flow, porque al final no deja de ser sino dinero que deja de estar en circulación, o necesita la compañía meter más dinero para tener en la circulación más capital, o disponer de más inventarios o cualquier otra cosa, o porque tenga que pagar a proveedores, o porque le estén pagando más tarde, o cualquier cosa de esta, ¿vale? Entonces esa diferencia hay que tenerlo en cuenta, pero si te fijas las cantidades de aquí, por ejemplo, si nos vamos a inventarios aquí, que son 4,9 de todo el año, ¿vale? Y si nos vamos a la parte del cash flow, que es interesante ver cómo la parte que está aquí de inventarios es 1,4. Bien, ¿por qué hay esta diferencia? En la parte del cash flow tienes que pensar que realmente al principio, a partir del net income, como ya expliqué en el vídeo de contabilidad de la parte del cash flow, digamos que aquí en esta partida o en esta parte del cash flow se hace una reconstrucción de las partidas que no suponen una salida de caja, y partimos a partir del net income, es decir, la empresa empieza a sumar todas las cosas que no suponen una salida de caja directa, para realmente saber con cuánto dinero, que es el cash flow operativo, con qué dinero dispone o qué dinero dispone la empresa para, digamos que ese ejercicio, hacer operaciones, ya sea de actividades, ya sean financieras, ya sea de financiación, de lo que sea, ¿vale? Entonces aquí realmente lo que está sumando en la parte de inventarios, cuentas por pagar y tal, es la diferencia. Piensa que si la compañía ya tenía inventarios de atrás, ¿vale? No los está contando, sino está contando los nuevos
que evidentemente no son una salida de caja, sino que los tienen ahí acumulados, los nuevos. Mientras que en el balance te aparece el total de inventarios, total de cuentas por pagar, total de cuentas por cobrar. Entonces, el working capital siempre tenemos que tenerlo en cuenta o calcularlo a partir de aquí, de las cuentas del balance. Y es importante tener en cuenta eso a la hora de calcular, por supuesto, el free cash flow. Y si seguimos mirando de una forma rápida, pues efectivamente podemos ver que en la parte del cash flow, pues la compañía, aparte de, como ya he explicado en otros vídeos, reconstruyen a partir del net income, y llegando aquí a la parte de inversiones en actividades, inversiones financieras o de financiación y todo esto, digamos que aquí podemos ver ya las cosas importantes. Por ejemplo, el CAPEX nos lo pone la compañía aquí, que ha aumentado, o mejor dicho, ha disminuido un poquito, pero que prácticamente están 10,7 billions, ¿vale? Frente a los 11 del año pasado, ¿vale? Lo que quiere decir que si esto lo comparamos más o menos con la depreciación y amortización, ves que más o menos es lo mismo, 11 billions frente a el CAPEX, lo que quiere decir que el CAPEX que está poniendo aquí la compañía es el CAPEX de mantenimiento, entonces nos sirve para tenerlo en cuenta. Si seguimos aquí mirando un poquito más abajo para ver la gestión del capital que ha tenido el equipo directivo, y que esto ya nos da pistas sobre si lo que hacen es bien o está mal, ¿vale? Podemos ver realmente que aquí pagan dividendos, ¿vale? Han pagado 14,8 billions este ejercicio, el 2022. El año pasado también pagaron 14,4, es decir, han pagado, digamos que 400 millones más en dividendos. También recompras de acciones, que han recomprado un poquito más, 89.000 millones frente a los 85.000 millones del año pasado. Aproximadamente Apple está comprando en torno al 4% de la compañía, 5% de forma anual. Y esto, como sabes, si la compañía retira acciones de circulación, significa que automáticamente los EPS valen más y por tanto el precio de cotización en bolsa de la compañía debería de subir, ¿vale? Lo cual es muy positivo para los accionistas. También tenemos que fijarnos en la parte de repagos de deuda. Como puedes ver, realmente la compañía ha refinanciado 9,5 billions frente a los 8,7. Se sobreentiende que esto luego, como digo, y no me quiero centrar en la parte cuantitativa, tendrías que buscar realmente a qué tasa de interés se está financiando esa nueva deuda, si es al 2, si es al 3, si es al 5, para ver si realmente, normalmente cuando una empresa se refinancia es porque intenta que sea más barato, le conceden una deuda o un préstamo más económico, entonces por eso decide refinanciarse. No tiene sentido que si tú ya tienes, por ejemplo, una deuda, me lo invento, a 5 años y estás pagando ya el 5%, pues no te vas a refinanciar para pagar el 6%, no, te quedas esos 5 años esperando pagando el 5%, que siempre será mejor pagar el 5% que pagar el 6%. Entonces se entiende que si realmente la compañía está pagando o se está refinanciando en 9,5, quiere decir que parte de su deuda está teniendo digamos, una financiación mejor, y esto también es positivo. Como digo, digamos que todo esto es la parte cuantitativa. Al final del vídeo voy a hacer una pequeña valoración de la compañía, pero en este vídeo en concreto me quiero centrar en qué debemos mirar una vez hemos entendido los datos y queremos contextualizar, y también tenemos que conocer la compañía, por supuesto. ¿Qué debemos de mirar en una compañía para entender los datos cualitativos? Bien, si nosotros, volviendo atrás, y nos olvidamos por un momento de este informe, del informe, digamos, las notas de prensa, quiero ir para atrás, ¿vale? Aquí a la parte de Investor Relations, donde aquí en el Annual Report, que es una cosa que te debes de leer, y no solo los datos financieros, sino todo, ¿vale? Y ahora verás por qué. De entrada, entramos en el 10 Key. Como puedes ver, esto de aquí es todo el informe anual, que como ves tiene 80 páginas, ¿vale? 80 páginas de PDF que, por suerte o por desgracia, digamos que puede ser un poco tedioso, pesado, pero que es recomendable leer. Al principio todas las compañías suelen poner un pequeño apartado donde realmente, digamos que suele ser interactivo, sobre todo en las compañías, digamos, estadounidenses, ¿vale? Que te lleva directamente a todas las partes interesantes de la compañía. Como ya digo, antes hemos visto la parte cuantitativa de forma resumida, así que no voy a ir a los datos financieros, pero sí me voy a detener en otras partes. Y para hacerlo de forma fácil, por si por ejemplo a ti se te da mal el inglés, un consejo que te doy que puedas hacer es, por ejemplo, estas mismas compañías estadounidenses, si vas a la web
sec.gov, ¿vale? Es decir, la web oficial de la SEC, y aquí escribimos Apple, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos sale Apple, buscamos en este caso el Annual Report, como puedes ver aquí, el 10 Key, ¿vale? Y lo último presentado fue el 28 de octubre, que es esta de aquí. Entonces, resulta que al entrar a partir de aquí, esto, que como ves es exactamente igual que lo que tenemos aquí, es lo mismo. La diferencia es que aquí es interactivo y tú, gracias a Google y gracias digamos, a la herramienta, puedes con el botón derecho directamente darle a traducir al español y te lo traduce todo. Bien, entonces para que sea un poco más fácil de entender, ¿vale? Y por qué quiero que empieces a leerte los informes anuales y entender realmente cómo funciona la empresa. Si te fijas, al bajar un poquito, ya la parte de factores de riesgo, por ejemplo, o el negocio, ya podemos entender de qué va el modelo de negocio. Si por ejemplo vamos a la primera parte, aquí por ejemplo la compañía nos hace una descripción de realmente cuáles son las funciones de la empresa. La compañía diseña, fabrica, comercializa teléfonos inteligentes, computadoras personales, tabletas, dispositivos portátiles, accesorios. Vamos, digamos, o entiendo que conoces Apple, ¿vale? Que es una compañía, por eso decía que es fácil de entender y que casi todo el mundo conoce, ¿vale? Esto es interesante que si estás estudiando una empresa que no conoces, que lo leas, ¿vale? Que sepas realmente lo que hace, cuáles son sus productos, es decir, qué es lo que le ofrece a los clientes, en este caso el iPhone, el Mac, el iPad, digamos que los dispositivos de hogar, accesorios y todo esto, es decir, herramientas, cascos, relojes, todo esto, ¿vale? Apple TV, o sea, hay una gran variedad y entender realmente también si todos esos dispositivos son o no queridos por la gente o cómo, digamos, la aceptación que tienen esos dispositivos para el consumidor, que ahora voy a indagar un poquito más en eso, ¿vale? También, además de eso, pues por supuesto, conocer los servicios, realmente para entender el mundo que rodea a Apple, el sistema o el ecosistema que han montado, porque tienen parte de productos, tienen seguros para todos sus productos, tienen también servicios en la nube, contenido digital, es decir, tienen un montón de cosas, incluso hasta servicios de pago incluidos dentro de Apple, ¿vale? Todo esto, al final, si te fijas, están haciendo una red, ¿vale? Un moat que está creando una ventaja competitiva porque están, digamos que haciendo un sistema aparte del resto de la competencia, es decir, todo lo de Apple, digamos que toda la parte de el iCloud, dentro del sistema operativo iOS, por ejemplo, todo el sistema dentro de Apple, digamos que es único y exclusivo y todas estas herramientas, es decir, cada vez te da productos, servicios, seguros, compras online, es decir, un montón de cosas, incluso también hasta servicios, digamos, de streaming para ver películas, todo esto, o sea, eso, digamos que crea una red de un moat, digamos una barrera, como se entiende, ¿vale? Donde realmente la competencia le es difícil competir en ese sentido. Y esto, digamos que al final crea valor para la compañía y debemos de entenderlo. Por supuesto también aquí habla de propiedades intelectuales, de suministro de componentes, es decir, todo esto es interesante, como digo, que te lo leas, ¿vale? La estacionalidad, presentaciones de productos, el capital humano, es decir, que necesitan también ingenieros cualificados para que los productos que te presenten sean punteros en ciertas cosas. Realmente, si has probado un dispositivo de Apple, ves que la conexión entre dispositivos es muy, digamos, o relativamente superior a la competencia, ¿vale? Aunque la competencia normalmente suele ser más barata, pero digamos que esa es la ventaja competitiva que tiene, entre otras cosas. Y eso, evidentemente, al darle poder de marca o reconocimiento de marca, eso le da poder o pricing power a la compañía. Entonces empezamos a entender realmente lo que hay detrás y todo lo que está montado a través de la red de la empresa de Apple, ¿vale? Y por qué lo hace tan potente a la hora de que un cliente se quede, digamos, atrapado dentro de esa red, ¿vale? Y lo cual eso se transforma o se traduce, digamos mejor, en ventas aseguradas o ventas predecibles a lo largo de los años, porque los clientes de Apple normalmente van a ser clientes que van a querer consumir cada vez más productos, servicios y todo esto de Apple, ¿vale? Si seguimos mirando para abajo, que esto es otra parte interesantísima y muy importante, por supuesto, en la parte de factores de riesgo. Aquí te voy a recomendar que no te vuelvas loco, ¿vale? Porque por ley, digamos, que la compañía tiene que poner todos los riesgos posibles que pueden existir, todos, ¿vale? Es decir,
no va a haber ningún riesgo que le pase a la compañía que no esté aquí descrito, ¿vale? En lo que estás viendo a continuación, en el propio, como digo, Annual Report. Todos los años la compañía tiene que poner todo lo que le puede pasar. Como puedes ver aquí, evidentemente los factores de riesgo, aquí te pone que el negocio, la reputación, los resultados de las operaciones, situaciones financieras, precio de las acciones, es decir, todo eso conlleva riesgos. Si miramos distintos tipos de riesgos que hablan más abajo, detallado en cada uno, por ejemplo, riesgos macroeconómicos o de la propia industria. Es decir, que la compañía tiene operaciones internacionales en ventas fuera de Estados Unidos que representan la mayoría de las ventas netas. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos está diciendo que el efecto divisa le afecta a esta compañía. Ya es un riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque la variación de divisa entre, por ejemplo, dólar y euro, que son, digamos que, las dos partes donde Apple vende más productos o servicios, le va a afectar. Positiva o negativamente, eso ya veremos, pero le va a afectar, ¿vale? Si seguimos mirando la cadena de suministros recientemente, hemos tenido problemas con las cadenas de suministros por los cuellos de botella, ¿vale? Que han aparecido a nivel mundial. Los problemas de que la oferta no era capaz de satisfacer el aumento de demanda por ese exceso de liquidez inyectado por todo el capital de los gobiernos, de los principales bancos centrales y todo esto, ¿vale? Que eso lo dejaré para otro tema de si es o no lo correcto, pero en este caso digamos que esto también le ha afectado y por eso digamos que esto también es otra cosa negativa que le puede afectar a la compañía. También, por supuesto, la mayoría de instalaciones que tienen en distintos países, ¿vale? También sitios de fabricación, ensamblaje, es decir, todo esto que estás viendo aquí son cosas o riesgos que les puede afectar a la compañía y que curiosamente en este periodo hemos visto. Es decir, no es decir por decir, todos los años lo tienen que poner y este año se están dando la mayoría de situaciones de estos riesgos, ¿vale? Y aún así hemos visto que la compañía sigue presentando resultados positivos. Lo que quiere decir que a lo mejor tenemos que replantearnos si esta empresa es solo una empresa tecnológica o es algo más, ¿vale? Y esto da que pensar porque a lo mejor estamos hablando de una empresa tecnológica que está dentro del sector del lujo. ¿Por qué? Porque realmente tiene las características principales, la empresa, de que, digamos que los inversores pagan mayores múltiplos, porque realmente un inversor paga un mayor múltiplo cuando sabe que tiene ventas más predecibles ese negocio. Y aparte, todos sabemos que Apple todos los años, o casi todos los años, sube los precios a sus dispositivos. El iPhone, el iPad, el iMac, todo sube. Es decir, da igual lo que suba la inflación, que el dispositivo en cuestión subirá más. Realmente aquí ya como opinión personal o opinión subjetiva de cada uno, uno puede pensar, pues yo no lo veo justificado o no. De forma objetiva, y tenemos que intentar entender el modelo de negocio así, de forma objetiva, sí vale lo que están, es decir, los productos que están vendiendo al precio que están vendiendo, lo valen. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que la gente lo compra. Es decir, realmente un producto o servicio vale lo que la gente esté dispuesta a pagar, lo que el consumidor esté dispuesto a pagar. Ahora veremos a continuación los distintos dispositivos de Apple, donde realmente veremos los distintos precios, cómo han ido subiendo esos precios y cómo, que ya hemos visto que realmente han aumentado las ventas de la compañía, las personas lo siguen pagando. Y de hecho incluso hasta a la hora de devaluarse los dispositivos de Apple, se devalúa mucho menos que la competencia. Es decir, esto es una característica principal también del sector de lujo. Todas las cosas como por ejemplo, yo qué sé, un Ferrari. Un Ferrari, evidentemente, si tú lo vendieras de segunda mano, el poder o el precio que vas a perder, si es que pierdes, porque incluso hasta le puedes sacar beneficio, pero si es que pierdes dinero, pierdes poco. Porque realmente por la marca, por la escasez, por digamos que el precio que ofrecen, por la exclusividad o digamos que la red que forma todo el círculo de Ferrari, o en este caso si estamos hablando de Apple, pues digamos que todo eso son condiciones del sector del lujo. Por eso digo que hay que cogerlo con pinzas, con que solo sea una empresa tecnológica, ¿vale? Y digamos que todo esto ayuda a entender realmente
todo lo que hay detrás para que realmente Apple valga lo que realmente vale, que al final no deja de ser lo que realmente los clientes o los consumidores creen que vale esta marca. Si los clientes valoran a Apple como muy top, pues la empresa es muy top. Si de repente empiezan a sacar productos o servicios más mediocres que no son exclusivos, que son, digamos, que puede acceder casi cualquier persona porque tiene precios más asequibles, etcétera, etcétera, eso puede hacer que realmente ya no lo vean como una marca más difícil de acceder, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta junto, por supuesto, con los riesgos, que aquí, como decía, tanto los riesgos que hablan macroeconómico, de divisas, o sea, aquí es para que te leas absolutamente todos los riesgos. Como decía antes, no te vuelvas loco con todos los riesgos porque van a aparecer, o sea, si realmente le haces caso a toda esta página, parece que nunca te van a dar ganas de invertir porque es que puede pasar cualquier cosa. Como ves aquí, por ejemplo, la compañía dice que se puede ver afectada por eventos políticos, comercios, digamos que disputas internacionales, guerras, terrorismo, desastres naturales, es decir, realmente hay muchas cosas que pueden afectar este negocio. Pero lo curioso es que si tenemos en cuenta todo esto, ¿vale? Toda la parte de riesgos asociados a la empresa y entendemos el contexto macroeconómico en el que estamos y lo que le está pasando fuera de la empresa y lo que le puede afectar a la empresa, y vemos los resultados, y los resultados que ha presentado recientemente de este ejercicio fiscal 2022 de Apple han sido positivos, que ya podemos discutir si ha crecido mucho o poco, pero ha crecido, ¿vale? Que eso es indiscutible, datos objetivos es lo que hay, ha crecido, ¿vale? Y estamos ante, digamos, una situación de riesgo e incertidumbre, lo cual quiere decir que está demostrando de que la empresa, por lo menos, digamos que cierta ventaja competitiva tiene, o cierto moat, o cierto, como se conoce, foso, que le protege contra estas situaciones difíciles, parece que tiene. Y como hemos visto, entendiendo el modelo de negocio y todo esto, vamos conociendo un poco más sobre la empresa. Ahora te voy a poner un ejemplo más directo, ¿vale? Si vamos a la compañía y queremos ver directamente los productos o servicios, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? El nuevo iPhone 14 que ha salido, si vamos aquí y lo buscamos en la página web, ¿vale? Porque tenemos que informarnos sobre lo que realmente vende la compañía y qué tan querido es eso o qué tan deseado es eso para los clientes, para ver si realmente eso de aquí a futuro nos garantiza ventas recurrentes, que al final eso se traduce en si hay ventas predecibles o recurrentes, significa que nuestras acciones podrían crecer a largo plazo. Bien, vamos por ejemplo al más caro de todos, al iPhone Pro, ¿vale? Al iPhone 14 Pro, ¿vale? Le damos aquí al apartado de comprar, ¿vale? Y aquí directamente, poniendo yo la parte más cara, que si tú ya conoces la compañía y sabes de los años anteriores, aquí por ejemplo pongo el Pro Max, el 14, el color me da igual, el lila, y aquí por ejemplo puedes ver que el de 1 tera, ya está por 2.119 euros, es decir, más de 2.000 euros que la gente paga por un dispositivo móvil, ¿vale? Podemos luego discutir que si hay mejores teléfonos, que si no sé cuánto, ¿vale? El caso es que este teléfono de esta marca, con estas características y a este precio, la gente lo compra. Por tanto, este teléfono o este dispositivo lo vale, ¿vale? Y eso queremos ver realmente lo que hay detrás. Este dispositivo, por ejemplo, a diferencia de otros dispositivos que cuando lo compras y pierden muchísimo valor, realmente ¿cuánto valdría de segunda mano? Bien, si por ejemplo nos vamos a Google y buscamos, por ejemplo, iPhone 14, ¿vale? De segunda mano, perdón, así, segunda mano, ¿vale? Vamos a ver la primera página que nos sale. Mira, por ejemplo, anuncio, esta, por ejemplo, 1000 anuncios. Vamos a ver lo que sale un iPhone 14 de segunda mano. Bien, fíjate que de entrada iPhone 14 Pro Max, 1.200 euros. Es decir, de entrada 1.200 euros este teléfono, 800 euros también se está vendiendo, ¿vale? 980, o sea, es decir, prácticamente 1.200 y el Pro Max a secas, que no te dice, mira, de 128 gigas. Si nos vamos a la página web para compararlo, el de 128 gigas, si aquí te lo venden a 1.200, el de 128 gigas te lo están vendiendo aquí a, que es el Pro Max, para que veas que es el mismo, Pro Max, ¿vale? Te lo están vendiendo aquí el de 128 gigas a 1.469, es decir, prácticamente se vende por 200 euros menos, de segunda mano, ya usado. Es decir, que el valor
es menos del 20%, o sea, no pierde. Si incluso nos vamos ya no al teléfono que se ha presentado este año, porque puedes decir, claro, es que como el teléfono es reciente, pues claro, no se devalúa tanto. Bien, vamos a buscar el iPhone 13, por ejemplo, el modelo anterior del año pasado. Por ejemplo, en la página web, si vamos a iPhone, buscamos el iPhone 13 y vamos a buscar, por ejemplo, el iPhone 13 así a secas, el más top, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos que el modelo base del iPhone 13 de 6,1 está en 909 euros. Bien, si ahora mismo en esta misma página, en mil anuncios, por ejemplo, pongo iPhone 13, ¿vale? A secas, y quiero ver exactamente de 128, ¿vale? Vamos a ver lo que sale. Pues mira, iPhone 13 de 128 GB presentado, 793 euros, 790 euros, 750 euros. Estamos hablando de un teléfono que vale 909. Es decir, un año después de que ese teléfono o esa edición de teléfono, el iPhone 13, en este caso el 13 de 6,1, solamente ha perdido 200 euros. Y ya está. ¿Vale? Es decir, menos del 20%, bueno, 20 y poco, 22% si no me equivoco. Lo que quiere decir que realmente esta marca tiene algo del sector de lujo, porque realmente los dispositivos de Apple, a diferencia de otras marcas u otros competidores como pueden ser Samsung, Xiaomi y tal, y solo eso con la parte de dispositivos móviles, pero es que luego hay tablets, hay, como te digo, servicios, hay, digamos, dispositivos o accesorios, Apple TV y todo esto. Y es decir, en general, el ecosistema de Apple, digamos, que vale más o se devalúa menos con el paso del tiempo que otros dispositivos. Por eso digo que estos son características del sector de lujo. Y por eso, si nos vamos, por ejemplo, aquí a Ticker y empezamos a entender un poquito lo que significa esta compañía, en los últimos años el mercado parece ser que ha entendido que lo que es la compañía, ¿vale? Vamos a Apple y vemos que realmente, independientemente del gráfico, que como vemos ha tenido un crecimiento explosivo, pero si nos vamos a la parte de valoración y por ejemplo vemos el PER, que es una de las métricas o de los múltiplos por los que podríamos calcular esta empresa, ya que realmente tanto de CAPEX como de depreciación y amortización es más o menos lo mismo. Habría que hacer ciertos pequeños ajustes, pero bueno, que podría valer por la recompra de acciones y todo esto que hace la compañía, ¿vale? Aquí vemos que el múltiplo de la compañía, ¿vale? Voy a bajar un poco esto para que lo veas para que no te lo tape mi cámara, que está actualmente la compañía a 141,39 en el momento de grabación de este vídeo. Pues digamos que en el último año, los últimos 3 años o los últimos 5 años, fíjate, en los últimos 5 años el mercado de PER pagaba por esta compañía entre 15 y 20 veces, bueno, entre 20 y 10 veces, como ves aquí. Podríamos decir que una media de 15 de 2018 y 2019, unas 15-20 veces pagaba el mercado. Si ponemos los últimos 3 años, es decir, omitimos el 2018 y 19, nos quedamos con 2020, 21 y 22, ¿vale? Vemos que realmente aquí la media es de 26 veces. Digamos que el mercado ha estado hasta pagando por esta empresa hasta más de 35 veces, como puedes ver aquí. Pero realmente la media se sitúa en unas 25 veces, incluso teniendo en cuenta que ahora estamos en incertidumbre, donde el mercado de, por ejemplo, el SP500 había llegado a caer más de un 20%, ¿vale? Aunque han habido ciertas recuperaciones y tal, pero aproximadamente ha caído más de un 20%, y esta compañía realmente en cuanto a múltiplo no ha bajado, si te fijas aquí, no ha bajado de las 20 veces PER, ¿vale? Actualmente, según esto, el mercado está pagando 22 veces. Ahora te digo otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto es a la hora de valorar. Si te miras unos estudios o informes presentados tanto por Goldman Sachs, creo que es, como por Bank of America, que digamos que son los beneficios empresariales que van a generar, o las estimaciones, mejor dicho, de los beneficios empresariales para 2023, se prevé que vayan a caer aproximadamente un 15, un 20%. Es decir, la mayoría de compañías, por la situación en la que estamos, que se están subiendo los tipos, subida la inflación sigue siendo alta, efectivamente la gente cada vez tiene más dificultades, están aumentando las tasas de paro poco a poco, es decir, la gente se está quedando desempleada y todo esto va a afectar directamente a que la gente no compre o no consuma más de este tipo de cosas. Vale, es verdad que si un teléfono móvil puede ser necesario, puede ser una herramienta de trabajo o puede ser necesario, pero es verdad que esto
o el tipo de dispositivos que ofrece Apple no lo compra la mayoría de gente cuando tiene verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque son dispositivos que no están al alcance de todo el mundo. Porque prácticamente podríamos hablar de que un teléfono prácticamente sale como 1 o 2 mensualidades de, por ejemplo, de aquí de España. Entonces puede ser difícil de acceder. Esto significa que aunque veamos, y esto te lo explico para que intentes entender un poco la situación de aquí a futuro, ¿vale? Y a futuro estoy hablando allá, a 2023, ¿vale? Que si realmente aquí podemos ver que, bueno, sí, por Apple están pagando 20, 22 veces, parece que es un múltiplo atractivo, realmente no, porque piensa que si el año que viene los beneficios empresariales bajan, es decir, el beneficio neto o los EPS bajan, ¿vale? Por tanto, quiere decir que el múltiplo sube. Estás pagando más caro. Tú crees que estás pagando más barato, pero estarías pagando más caro si compras ahora pensando en los beneficios del año que viene, ¿vale? Y eso se traduce en que el mercado, si ve que el múltiplo de la empresa sube, te lo baja por la incertidumbre que hay. Porque si ahora está pagando, imagínate, y te pongo el ejemplo, 23, 22 veces, 22,9 lo que te pone aquí, y el año que viene presenta resultados peores de los estimados, ¿vale? Que no crece tanto, pues a lo mejor estas 22 veces ya pasan a ser a lo mejor 25 o 27. No lo sé, me lo invento, ¿vale? Pero es un ejemplo. Si son 22 y pasa de 22 a 25 o 27, significa que el mercado para ajustarse tendría que caer otro 15 o 20% para volver a poner la compañía en 22 veces o en 20 veces. Entonces hay que tener cuidado realmente con el tipo de empresa en la que invertimos y en qué momento invertimos, ¿vale? Porque no es lo mismo que la empresa esté barata ahora con que el año que viene, si los resultados van a ser peor de las empresas, todavía puede estar peor. O lo que estemos comprando hoy barato, a lo mejor no sea barato, sino que sea un poco más caro, ¿vale? Aparte de todo esto, que como ves, todo se va uniendo, ¿vale? Entender el modelo de negocio, entender realmente si le gusta o no a los clientes y como puedes ver realmente los teléfonos iPhone, ¿vale? Son teléfonos o dispositivos deseados por la mayoría de gente. Sí, yo entiendo que como todos los dispositivos siempre hay tanto personas que son haters de la marca, ¿vale? Como hay gente que digamos que son fans, ¿vale? Yo digamos que lo estoy intentando contar de una forma objetiva, y los datos, lo que estoy viendo y la forma cualitativa, estoy entendiendo que realmente estos dispositivos de segunda mano, si los venden tan caros y los ponen a estos precios es porque se venden a estos precios, es decir, la gente quiere acceder a estos teléfonos aunque tenga que pagar un pequeño plus por ser un teléfono de segunda mano. Y igual, te digo lo mismo, con ordenadores, con tablets y con todo esto, ¿vale? Y aparte de todo esto, que ves que ya hemos intentado entender cómo le gusta o qué sentimiento tiene la gente hacia esta marca, ¿vale? Y ya digo, quitando digamos, los pros o la gente que es pro Apple o la gente que está en contra de Apple, quitando eso, entendemos cómo funciona la marca y el crecimiento que tiene, también debemos entender si el equipo directivo lo ha hecho bien o mal. Bien, de forma resumida, como expliqué antes, vimos que realmente hay asignación de capital, parece ser correcta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay recompra de acciones, hay reparto de dividendos. A mí personalmente los dividendos no me gustan, pero cuando es una empresa grande y madura, una forma de devolver el capital a los accionistas es vía dividendo. Y hay personas o inversores a los que sí le gusta cobrar ciertos dividendos para tener cierta garantía de que cada X meses, cada trimestre o cada cuando sea, ¿vale? Digamos que va recuperando parte de la inversión. Entonces, también es positivo. Como digo, la recompra también directamente afecta a los EPS aumentándolos y por tanto quiere decir que te baja el múltiplo. Dicho de otra manera, si te aumentan los EPS quiere decir que el precio al que puedes comprar es más barato, ¿vale? Porque los beneficios por acción son mayores, ¿vale? Entonces todo esto parece que es una asignación correcta, pero ahora vamos a intentar indagar un poquito más y por eso voy a ir aquí a la parte de Apple donde estábamos viendo en la parte de, digamos, el Annual Report y vamos a buscar lo que viene a ser, por ejemplo, el equipo directivo, que como puedes ver, también lo puedes ver, por supuesto, en la SEC, como te expliqué antes, que lo tenías aquí exactamente, que tienes exactamente lo mismo y traducido, ¿vale? Pero yo digamos que voy a ir un poco más aquí al grano, voy a buscar la parte o el apartado, que es el ítem 10 de director ejecutivo y todo esto, para ver realmente la gente que trabaja detrás de Apple, el equipo directivo, quién es,
si hace las cosas bien, si hace las cosas mal. Evidentemente la mayoría de personas conocemos a Tim Cook, ¿vale? Que es el CEO principal de Apple, ¿vale? El actual CEO, ¿vale? Porque no fue el principal. Pero digamos que aquí podemos entender evidentemente las partes de las compensaciones de la compañía y todo esto, pero voy a intentar directamente ir a buscar el apartado que estaba por aquí, aquí. Todo este personal, el personal, aquí ves Timothy Cook, ¿vale? O Tim Cook, y luego que sería el CEO, y luego la otra persona importante, aunque ya te digo que es importante que de todas estas personas que ves aquí, que son, digamos, el equipo directivo principal de la compañía, deberíamos de buscar información sobre estas personas para ver si hay fraudes o han cometido fraudes años atrás, para ver cuál ha sido su historial, para ver realmente qué experiencia tienen. Te voy a poner un ejemplo, y una persona importante que bajo mi punto de vista siempre está en segundo plano, pero es quizás hasta a veces más importante que el propio SEO, es el CFO, es decir, el Chief Financial Officer, ¿vale? Luca Maestri. En este caso, Luca Maestri, ¿vale? Voy a buscar, hacer una pequeña búsqueda en Google, aquí, como puedes ver, Luca Maestri, y aquí, por ejemplo, me sale el ejecutivo, ¿vale? Y la primera, o el primer enlace que me sale, por ejemplo, es de la propia compañía. Si no lo conoces, es interesante que lo conozcas. Entramos en la página web de la propia Apple, ¿vale? Y dándole aquí a traducir para que sea mucho más sencillo, podemos ver que Luca Maestri, que es el vicepresidente senior y directivo financiero, que es el que nos interesa, porque es realmente el que maneja la pasta, ¿vale? Y a ver qué es lo que hace con el dinero, cómo lo gestiona, que a priori hemos visto que lo ha hecho bien, pero vamos a intentar estudiar un poquito más, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que este hombre, por supuesto, junto con Tim Cook, digamos que supervisa todas las funciones de contabilidad, soporte comercial, planificación, análisis financiero, tesorería, bienes raíces, relaciones con inversores y todo esto de Apple, ¿vale? Lo que quiere decir que es importante, o es un hombre bastante importante. Aquí pone que se unió en 2013 con como vicepresidente de finanzas y controlador corporativo, ¿vale? Desde que llegó en 2013. Lucas tiene más de 25 años de experiencia de creación y dirección de equipos financieros, es decir, 25 años. Estamos hablando de una persona que ya tiene un historial de haber gestionado, o tiene empresas, de haber gestionado y dirigido empresas. Y aquí una cosa curiosa, porque aquí es donde debemos de intentar buscar más información sobre su vida pasada, para ver si ha estafado a la gente, o si ha hecho las cosas bien o mal, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, que antes de unirse a Apple, aquí te dice que trabajaba del CFO también, digamos que el director financiero en Xerox, y también anteriormente en Nokia Siemens. Ya tenemos aquí, por ejemplo, una forma en la que podemos buscar. También dice que comenzó su carrera en General Motors y estuvo 20 años haciendo funciones financieras. Es decir, que este señor tiene bastante experiencia. Y de hecho, si lo ves bien, como entró en 2013, lleva más años que el propio Tim Cook, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente, o sea, que entró, me refiero, antes. Y tiene, digamos, que relación con Apple. Pero vamos a buscar, digamos, que la vida pasada de este señor, a ver si realmente ha sido bien o ha hecho bien o ha hecho mal. Y vamos, por ejemplo, a buscar en Xerox, es un ejemplo, ¿vale? Vamos a buscar en Google otra vez, se llamaba este hombre Luca Maestri, ¿vale? Pues ponemos aquí Luca Maestri y vamos a poner aquí, ¿cómo era? Xerox, creo que era así, ¿no? A ver, sí, Xerox, vale. Entonces ponemos aquí la búsqueda. Y por ejemplo, aquí la primera, Business Wire, una página cualquiera, ¿vale? Que yo ya he entrado porque he estado mirando y buscando información. Aquí lo mismo, traducir. Aquí, por ejemplo, nos dice, de forma resumida, en esta parte de negocios, que Luca es el ejecutivo financiero estelar cuya contribución ha aportado un gran valor de transformación de Xerox en una empresa de servicios, ¿vale? O sea, que aquí, por lo que parece, en este documento, que bueno, yo ya lo busqué y ya sé que son documentos positivos, ¿vale? Parece ser que hizo bien su trabajo en la empresa anterior. Pero ahora, aposta, hay que buscar cosas malas de Luca Maestri o de Tim Cook, para ver si realmente, imagínate que no conocemos Apple, que es una empresa que no hemos oído hablar en la vida, ¿vale? Pues lo interesante sería poner Luca Maestri, ¿vale? Y, por ejemplo, la palabra seguido fraude, ¿vale? A ver qué relación de noticias habla de los fraudes que ha cometido este señor, o si hay alguna relación de noticias con este señor. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver, mejor dicho,
que digamos que Google nos devuelve unos resultados sobre, tanto de Reuters como de Mac Observers, ¿vale? Noticias de que Tim Cook y este señor, Luca Maestri, pues sí han sido, digamos que denunciados. Vamos a entrar, por ejemplo, en esta primera noticia, y aquí podemos ver que en Reuters, si traducimos, podemos ver Apple acusada de demanda estadounidense en fraude de valores por venta de iPhone en China, ¿vale? Esta noticia se actualizó el 17 de abril de 2019, ¿vale? Es decir, actualizada, a lo mejor la noticia viene de antes, pero que se ha ido actualizando. Y aquí podemos ver que realmente, particularmente en China, por lo de la demanda de iPhones, lo que provocó una caída de 74.000 millones de dólares en un día. Es decir, que por esta noticia, digamos que eso afectó directamente a la bolsa o a las acciones de Apple, ¿vale? Y aquí podemos ver, si seguimos leyendo un poquito más, que, por ejemplo, Tim Cook había reducido, mejor dicho, digamos que el pronóstico de ingresos trimestrales a futuro, ¿vale? Debido a esta noticia. Vamos a ver si realmente esta persona, es decir, el Luca Maestri, aquí está, Cook y Maestri, también fueron nombrados como demandados en la demanda colectiva de la propuesta. Es decir, que aparte, según lo que nos dice la noticia, aparte de haber demandado por este problema de, digamos que fraude de valores por iPhones en China a la compañía Apple, también, digamos que se pusieron o se metieron en la misma demanda a Tim Cook y a Luca Maestri. Entonces podemos ver que realmente han habido cosas que a priori son negativas. Ya te digo, todo esto te lo estoy explicando en el vídeo de forma resumida de cómo debes de hacer la búsqueda. Por supuesto, esto ya es de 2019, incluso de antes, y realmente si buscas más información sobre la noticia, al final todo esto quedó en nada, ¿vale? Todo esto quedó en una pequeña multa para Apple y nada más, ¿vale? Y realmente estas personas siguen ejerciendo su trabajo con, digamos, con normalidad, y no ha pasado, digamos, nada grave o nada más allá de la noticia en sí, ¿vale? Pero es interesante entender también cómo debemos buscar noticias del equipo directivo y de cada uno, como te expliqué antes, de cada uno, para ver si alguno, sobre todo en small caps, que si estamos ante small caps que no conocemos y de repente hay algún directivo, algún CFO, algún CEO que acaba de entrar nuevo que no conocemos, y que si hacemos una pequeña búsqueda, como digo, el nombre más la palabra, por ejemplo, fraude, ¿vale? Y encontramos que ha sido acusado de ciertas cosas y tal, eso puede ser una bandera amarilla o naranja, ya de entrada. Luego habría que estudiar realmente si eso ha sido bueno o malo. Como digo, aquí hay muchas, digamos, noticias. También aquí tienes otro que te habla, si no me equivoco, de tema de pensiones, puede ser. Presunto fraude de valores también. ¿Te habla de lo mismo? No, esta es una noticia que te habla exactamente de lo mismo. Sí, el Fondo de Jubilación de los Empleados de Ciudad de Rochville está demandando a Apple por presunto fraude de valores. Tim Cook y Luca Maestri figuran como acusados. Es decir, que también, por lo de la parte de China y todo esto, ¿vale? Y el fondo de pensiones también, digamos que inició, digamos que esa demanda colectiva contra estas dos personas. Como digo, luego todo esto habría que llegar más allá para ver si realmente ha llegado a algo bueno o algo malo. En este caso ya te digo que no ha llegado a nada grave, por decirlo así, pero que es interesante entender toda esta parte, ¿vale? Tanto la parte de riesgos, tanto la parte del equipo directivo, la asignación de capital como positivo, pero también los riesgos de ese equipo directivo, es decir, si ha hecho cosas malas, cosas dudosas, cosas ilegales o fuera de la ley o, digamos, discutibles en ciertos países, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y digamos que es un procedimiento que debes de seguir a la hora de analizar la parte cualitativa de la empresa. Y por supuesto, aparte de todo esto que te he comentado, pues como hemos visto antes, las ventajas competitivas que tiene, el poder de marca que tiene, la subida o el pricing power que tiene, el efecto escala, porque es una empresa enorme y por supuesto tiene ventajas gracias al tamaño que tiene. También, como tiene un propio sistema operativo, el efecto red o el switching cost, por ejemplo, digamos el coste de cambio. Todo eso son ventajas competitivas, ya que, por ejemplo, un usuario de Apple dentro del ecosistema de Apple funciona, digamos, muy bien. El problema es que luego le es más difícil salir del sistema de Apple, porque está todo, digamos que tan unificado,
que luego hace que las personas que se metan dentro del sistema o el ecosistema de Apple les sea más difícil. Todo esto son ventajas competitivas, como ves. Todo esto son conocimientos no numéricos, sino conocimientos del estado de la empresa para entender el modelo de negocio y todo esto, y como ves es muy importante también entenderlo. Y no solo ver que los números son buenos, sí, por supuesto, hay que ver que los números son buenos, porque aunque veamos que la parte cualitativa es maravillosa, que todo suena increíble, que el equipo directivo es de maravilla y tal, pero no están vendiendo, los clientes no se interesan por sus productos y todo eso, pues no nos vale la inversión. Entonces digamos que aquí tenemos que valorar ambas partes, y como ya dije antes en el vídeo, debemos de tener en cuenta tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa, ambas cosas a la hora de decidir si invertir o no. Y bueno, ahora para terminar voy a intentar hacer una pequeña valoración de cómo es la situación de Apple después de haber entendido, ya digo, de forma resumida o de forma rápida, la parte cuantitativa, ¿vale? Resultados, y la parte cualitativa, entender un poco el modelo de negocio, las ventajas competitivas, el equipo directivo y todo esto, ¿vale? Aquí en Ticker, como puedes ver, el precio, bueno, te lo estoy tapando yo seguramente con la cámara, pero está ahora mismo que está fluctuando a 140,97, 141, 140,97, bueno, 141 vamos a poner, ¿vale? Digamos que aquí en la parte de descripción, ¿vale? Si nos vamos al historial, podemos ver que realmente la empresa ha ofrecido a sus accionistas de forma histórica un 30% anualizado. Esto también es bueno verle en el gráfico que realmente la empresa ha desempeñado un buen rendimiento a largo plazo y que tiene un historial de ir año tras año haciendo las cosas bien, ¿vale? Como podemos ver aquí en los datos financieros, pero tampoco me voy a volver loco con esto, prácticamente, salvo algún año que ha bajado, las ventas realmente ha ido creciendo a tasas bastante interesantes, 27, 6, 15, o sea, podríamos decir que una media, y ahora de último, podríamos decir que la empresa podría crecer de aquí a los próximos años al 10%, ¿vale? No al 15, no al 20, porque ya es una empresa mucho más madura. Pero luego a todo esto le tienes que sumar que realmente es una empresa que en cuanto a CAPEX, más o menos siempre tiene que invertir o gastar lo mismo en CAPEX de mantenimiento, lo que quiere decir que no necesita mucho capital para seguir funcionando. Si es verdad que ciertos costes de marketing y todo esto tiene que hacerlo y eso le aumenta los costes, pero como vimos ya, las ventas siempre aumentan un poco más gracias a esa subida de precios. Gracias a esa subida de precios que puede hacer Apple en todos sus productos, digamos que los costes siempre le suben menos de lo que le suben las ventas. Por tanto, la empresa sigue generando valor para los accionistas. Y si encima le añadimos que compran acciones y todo esto, como puedes ver aquí, recompran acciones diluidas que, como ves, fíjate, desde 2015, 23 millones han pasado a 16 millones, ¿vale? En los últimos 12 meses. Hombre, lo que quiere decir es que claramente esta empresa lleva en los últimos años recomprando activamente acciones y eso genera más valor para los accionistas. ¿Se podría considerar una empresa caníbal? Bueno, realmente no está endeudándose excesivamente o no está gastando todo el free cash flow completo a recomprarse a sí misma, como otras empresas sí lo hacen para crecer más, como ya en este canal te he hablado, por ejemplo, de AutoZone, ¿vale? Pero sí es una empresa que constantemente está recomprando acciones, lo que quiere decir que, aunque la empresa se mantenga en ventas, que esto es importante, si recompra acciones, la valoración de la empresa o el precio por acción debería de subir, porque aunque te presente los mismos resultados, si cada vez hay menos acciones, digamos que entonces el beneficio por acción cada vez vale más, por tanto el precio tiene que ser más alto, por el mismo múltiplo, así de simple. Y estamos hablando de una empresa madura que todavía puede crecer, bueno, un 6, un 7, un 8, un 10, pues puede ser razonable hacer una estimación de ese crecimiento. Bien, yo directamente, para ahorrar tiempo y para tampoco hacer el vídeo muy largo, me voy a ir aquí a la parte de estimaciones, ¿vale? Pero te recomiendo, y como te expliqué antes, que intentes calcular esta empresa, por ejemplo, por free cash flow y con la variación de working capital, porque aquí la empresa sí tiene inventarios y aquí es interesante en estos momentos de incertidumbre ver la rotación de esos inventarios, ¿vale? Y calcular, como te enseñé en el vídeo que te comenté del free cash flow, ¿vale? Pero en este caso, yo digamos que lo voy a hacer de una forma más rápida, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, lo podemos hacer de dos formas, por PER, por ejemplo, ¿vale? Buscamos aquí los EPS, los normalizados, y aquí, por ejemplo, nos dicen, o no, los analistas,
que para 2027, estamos en 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 5 años, ¿vale? El 2022 ya ha pasado, 5 años. Dentro de 5 años, 7,79 de EPS, ¿vale? Según los analistas va a crecer 7,79. Bien, la pregunta es, ¿qué múltiplo le podemos asignar a la compañía de aquí a 5 años? ¿Vale? Porque no es lo mismo el múltiplo que, por ejemplo, le tendríamos que asignar el año que viene. El año que viene, recuerda, si ahora está a 22 y los beneficios van a bajar, incluso le deberíamos de asignar menos. Si tú quieres o tienes las expectativas de tener esta compañía a un año vista, que no te lo recomiendo, ¿vale? Porque siempre es mejor el largo plazo, porque así tienes viento de cola, tienes, digamos, el crecimiento de la economía te empuja para que tus acciones se revaloricen, ¿vale? Pero aún así, si quisieras hacerlo, para el año que viene, como se esperan menos beneficios empresariales, los tipos de interés seguirán subiendo y seguramente la inflación no se empezará a arreglar o empezará a reducirse hasta pasados la mitad del año 2023, y esto es una estimación propia, pero viendo cómo van, la velocidad a la que va la Fed subiendo los tipos, pues se ve que van lentos. Sí, van lentos, van subiendo, pero no es algo drástico, no va a haber un cambio drástico en el próximo mes. Entonces, probablemente, digamos que sí, a la compañía le va a costar más el año que viene. Entonces tendría sentido a lo mejor decir, oye, pues podríamos asignarle a lo mejor a Apple 15 veces. ¿Por qué? Porque realmente las 15 veces de ahora, si presenta menos beneficios, recuerda que son 20, ¿vale? Tienes que tener eso en cuenta. Si ahora calculas ahora mismo, con los resultados de ahora, para el año que viene, que no los ha presentado, tienes que tener en cuenta que si esos beneficios van a ser peor, estás pagando un múltiplo mayor, ¿vale? Por tanto, le tienes que asignar un menor múltiplo, ¿vale? Si es para el año 2023, por ejemplo, te puedes ir aquí a EPS normalizados, 2023, 6,23. Según esto, la empresa va a crecer un poquitín, ¿vale? Le voy a asignar 15 veces, 15. Si, por ejemplo, me voy a la calculadora y buscamos aquí 15 veces por los 6,23 que me dice los analistas que va a presentar de forma por el PER, los EPS, ¿vale? Sería 93,45. El precio está cotizando ahora mismo a 142. Tú dirías, esto es complicado, o sea, es que no hay upside, ¿vale? Y además dirías, bueno, es que claro, aplicar 15 veces no tiene sentido. No, espérate. ¿Por qué te digo que no tiene sentido? Porque si ahora estos mismos 6,23 se convierten, porque efectivamente la empresa termina presentando el 6,23, es decir, crece un poquitito, ¿vale? Crece un poco. Esos 6,23 y el mercado lo termina ajustando, es decir, primero hay un downside, ¿vale? Hay una caída del mercado, pero luego te ajusta la empresa esta en concreto y te paga 20, entonces tienes a 15 y a 20 dos escenarios diferentes. Aquí tienes que la empresa ya tendría que valer 124. Es decir, entre 90 y 124, en teoría, si la empresa se ajustara por beneficios empresariales, y realmente piensa que antes vimos que la valoración de la empresa o el múltiplo que le está asignando ahora mismo el mercado es 22. No está muy lejos de las 20 veces, ¿vale? Pero tienes que pensar que es LTM, sí, efectivamente, los últimos 12 meses, no es trailing, no es forward, ¿vale? No son los próximos 12 meses, es trailing, los 12 meses anteriores ya presentados, ¿vale? Entonces, son 22 veces, pero que si realmente para los 12 próximos meses los beneficios son menos, aunque recompren acciones y todo esto, los beneficios van a ser menos, entonces claro que te da un múltiplo más alto. Por eso te digo que realmente a priori a 20 veces parece caro. Realmente ¿cuánto estaría 150, o mejor dicho, a 142 cuánto estaría? Bueno, pues es tan sencillo como decir, vale, si yo quiero saber a este precio de ahora 142, vale, y lo divido entre los los 6,23 que hay ahora mismo para 2023 que creen los analistas, ¿vale? Lo divido entre 6,23. Aquí me da que la compañía, efectivamente, como te dije, está cotizando a 22 veces, ¿vale? ¿Realmente tiene sentido creer que para el año que viene, por ejemplo, que, ojo, y lo he dicho antes y lo sigo diciendo, Apple tiene parte de empresa de lujo y merece un múltiplo superior, y de hecho lo ha demostrado porque el mercado ha pagado 35 veces por ella? Y no la parte alta, sino más de 25 te salía en la media. O sea, realmente podríamos calcular, vamos a suponer, que si paga el mercado 25 veces, ¿vale?
por los 6,23, ¿vale? Quiere decir que la parte alta, es decir, la parte optimista de aquí a un año vista, Apple podría crecer de 142 a 155 para un año vista, que, como te digo, no te recomiendo que hagas las estimaciones a un año, pero bueno, en este caso, en el mejor de los casos, a 25 veces, hay un upside muy pequeño. El tema es que si realmente hay problemas de los beneficios empresariales, los tipos de interés siguen subiendo, la inflación sigue enquistada y la gente, es decir, los consumidores, dejan de comprar dispositivos Apple porque son caros, son más caros que la media de la competencia, esto quiere decir que tranquilamente el mercado ya no pagará 25 veces, seguramente pagará 20, ¿vale? O menos, ¿vale? Entonces, como vistes antes, a 20 veces era 120 y pico, o sea, realmente tendríamos que aguantar un año de pérdidas. Pero ahora lo interesante sería, oye, pero ¿y qué pasaría a 2027? Bueno, pues como dijimos, a 2027 7,79, que también te digo yo otra cosa, los analistas muchas veces pueden ser o pecar de optimistas o conservadores. Y ya es, digamos que tu visión subjetiva o tu opinión personal de ver si realmente esta estimación está sobrevalorada o está infravalorada. Y tú también puedes hacer, digamos, tu estimación personalizada. Yo lo estoy haciendo de forma rápida, digo, para que el vídeo sea un poco más dinámico y todo esto, pero todo esto lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, digamos que de aquí a 5 años, yo ya creo que el mercado perfectamente puede pagar 25 veces por la compañía. No voy a poner 30, sé que ha pagado hasta 35, pero voy a poner 25, porque 25 es lo mínimo. Quiero ser conservador de aquí a 5 años, que ya esta situación económica, espero, creo, y seguramente será así, ya no estará este problema actual. A lo mejor habrá otro, pero este problema actual a lo mejor ya no estará. Los tipos seguramente se irán ajustando, la inflación habrá bajado de aquí a 5 años, por tanto yo creo que 25 veces es razonable. Por los 7,79 de EPS, digamos que la compañía podría llegar a valer 194. Bien, aquí quiero que pienses una cosa, si estamos en 142,13 ahora mismo, 142 y 194, ¿vale? 142 entre 194, ¿vale? Lo multiplicamos por 100, quiere decir que ahora mismo lo que falta, ¿vale? Lo que falta de upside es aproximadamente un 27% de upside, ¿vale? Porque ya, digamos que el precio está al 73% de lo que estará dentro de 5 años, ¿vale? Entonces, ¿realmente merece la pena esperar 5 años para que, digamos que Apple nos pague un 27%? En 5 años. Puede ser complicado, ¿eh? Yo personalmente creo que esto es caro. Si evidentemente ya pensamos, bueno, si el mercado ya está recuperado, que también tiene sentido, y es otro escenario, digamos que perfectamente factible, de que realmente el mercado paga 30 veces por los 7,79, ¿vale? Ahí digamos que ya llegaría a 233. Aún así te digo, 142 entre 233, ¿vale? Esto es igual a el 60%, quiere decir que crecería un 40%. Merece la pena la diferencia, ¿vale? Merece la pena esperar 5 años por un 40% de upside. Ya eso debes de valorarlo y teniendo en cuenta de que la compañía, o se pagará por la compañía, digamos que 30 veces. Y bueno, ya aquí si le ponemos 30, 35, 40 o lo que sea, digamos que sí, nos podemos volver locos poniendo aquí múltiplos y que nos salga una valoración impresionante, pero siendo conservadores y realistas, realmente no podemos pedir que en una empresa de estas características, que también cada año tiene que demostrar que saca nuevos dispositivos importantes, porque también piensa que si hay algún año que saca un dispositivo mediocre, pues como ha pasado años atrás, digamos que la compañía puede caer en bolsa perfectamente un 15, un 20 o más, ¿vale? Porque ya ha pasado, ¿vale? Y pues ya sea por un mal iPhone en concreto, un mal año o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, realmente invertir en una empresa de estas características, que ojo, tiene muchísimas ventajas competitivas. Como ves, los clientes, digamos que tienen mucho poder de fijación de precios
reconocimiento de marca y todas estas ventajas competitivas, es decir, efecto red, efecto de escala, es que tiene switching costs, o sea, tiene un montón de cosas. Realmente Apple como modelo de negocio es increíble, ¿vale? Y como accionista, básicamente, una de las cosas positivas que deberíamos de buscar en una empresa es esto, todo lo que tiene. Es decir, crear, digamos que, un ecosistema donde realmente le sea difícil al cliente salir de ahí, donde realmente cada vez tenga que pagar más por subidas de precios, donde estén también, por supuesto, contentos con sus productos o sus servicios y que tengan ventas recurrentes a nivel mundial. Sí, tiene un montón de riesgos, como hemos valorado, de divisa, de tipos de interés, de efectivamente de problemas geopolíticos, de un montón de historias, vale, por supuesto. Pero realmente aquí, cuando llegamos a la valoración final y después de haber analizado la parte cuantitativa y la parte cualitativa, que por eso te digo, la parte cualitativa también es importante entenderlo para empezar a entender qué valoración podría llegar a tener y si realmente va a cumplir o no con las expectativas que esperamos de la empresa, ¿vale? Pues en este caso podemos entender que sí, la empresa es una empresa increíble, pero en mi opinión, ahora mismo, para mí, Apple es una mala inversión. No quiere decir que no sea una buena empresa, porque lo es, ¿vale? Pero para mí, a este precio, piensa que no puedes pagar cualquier precio por la empresa. Es decir, si tienes una empresa maravillosa, perfecto, pero no puedes pagar 200 veces por ella, 100 veces por ella, de múltiplo, por ejemplo, PER o Free Cash Flow o lo que sea. Que por cierto, bueno, hablando del Free Cash Flow, si quieres calcula el Free Cash Flow de Apple y me lo dejas aquí abajo en los comentarios, ¿vale? E intentaré, por si tienes alguna duda de lo que sea, pues ayudarte, ¿vale? En el caso de que me lo dejes en los comentarios. Y lo que te digo, es importante que para esta empresa en concreto entiendas que como modelo de negocio es perfecto, es maravilloso, de hecho tiene casi todas las características que Warren Buffett dice que debe tener un buen modelo de negocio. Por eso, y en uno de los vídeos que ya he traído al canal, en la cartera de Warren Buffett, que podemos verlo en Dataroma, como te explico en el vídeo este de aquí, ¿vale? Realmente tiene más del 40% de Apple en su portfolio, también porque es una empresa grande y lo necesita y tal, pero realmente tiene muchas de las características que él busca y desea en una empresa, pero la diferencia entre él, Warren Buffett, y nosotros es que nosotros tenemos una ventaja con respecto a él. Al tener menos capital, podemos invertir en cualquier cosa. Él está obligado a invertir en grandes empresas porque tiene muchísimo dinero que mover, muchísimo capital, ¿vale? Entonces, realmente, una empresa que crece a tasas del 10%, que incluso aunque recompre acciones al 14%, ¿vale? Si crece, por ejemplo, al 8, al 9, más ese 4% de recompra se convierte en un 12, un 13, por ejemplo, ¿vale? ¿Puede ser interesante? Sí, pero ¿estamos pagando ahora mismo un múltiplo atractivo? No. En mi opinión, estamos pagando un múltiplo exigente y ya no por lo de este año, porque en 2022, repito, es que han presentado buenos resultados, sino si realmente para 2023 los beneficios empresariales caen, y aquí es donde vienen las sorpresas negativas que no tiene en cuenta la gente. Es decir, yo he comprado hoy barato, ¿vale? ¿Y del año que viene has comprado barato? En este caso, no, porque si el año que viene los beneficios empresariales caen, tú sigues comprando al mismo precio de hoy. Pero lo que hoy para ti es barato, para el año que viene a lo mejor es caro. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que proyectar correctamente la evolución de la empresa, ¿vale? Es importante entender cada paso y todo esto lo podemos sacar gracias a los riesgos, gracias a, digamos, el equipo directivo y toda la parte cualitativa, que al final decidimos entender cómo está la macroeconomía, es decir, todo lo que está fuera o ajeno de la empresa, o ajeno a la empresa, mejor dicho, ¿vale? Pero que le puede afectar directa o indirectamente a la empresa. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta y no simplemente decir, pues yo creo que sí, de aquí a 5 años 35 veces pagar el mercado. ¿Por qué? Esto, como digo, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, este vídeo junto con todos los análisis que ya he subido al canal, donde en cada vídeo me estoy centrando en explicar distintas partes, porque realmente si fuera a explicarlo por completo todo sobre una empresa, pues puedo subir un vídeo de 5 horas, 6 horas. O sea,
larguísimo, entonces estoy intentando que en cada vídeo matizar distintos puntos, pero debes de tenerlo todo en cuenta. Y esta parte, que es la que mucha gente se olvida, o muchos inversores se olvidan, la parte cualitativa quizás es de las más importantes. No es la que se ve a simple vista, porque los números es lo primero que nos entra. Claro, cuando nosotros venimos aquí, cualquier compañía, me da igual la que quieras, yo vengo aquí por Apple y de repente voy a los datos financieros y si veo, oye, pues mira, los revenues, pues mira, yo he visto que sigue creciendo. Veo de forma histórica, mira, sí, pues veo que los revenues han crecido. Que me voy, por ejemplo, a el EBIT, por ejemplo, y quiero ver si han crecido. Mira, pues también han ido creciendo. Algún año han bajado, algún año han subido. Vale, todo esto entra por los ojos y de un vistazo podemos ver de forma rápida que la empresa está haciendo lo correcto, que la empresa crece, que la empresa genera cash flow, que genera eso, free cash flow para seguir creciendo, que reinvierte en el negocio, que reparte dividendos, que recompra acciones, todo eso es positivo. Pero si no entendemos lo que hay detrás, no sabemos qué es lo que hay que hacer con la empresa una vez lleguen ciertos momentos como los de ahora, no sabemos si la tenemos y está cara, si está barata, si estamos desaprovechando otras oportunidades o como se conoce, coste de oportunidad. Es decir, si invertimos en Apple, una empresa que a lo mejor de aquí a 5 años puede ofrecernos, en el mejor de los casos, según nuestros cálculos, un 40%, y no estamos invirtiendo en otra compañía que a lo mejor sea del mismo sector, pero que nos pueda ofrecer a lo mejor un 100% de rendimiento a 5 años vista, eso es un coste de oportunidad, del haber dejado el dinero metido en una empresa por no haberlo metido en otra. Efectivamente, al final también aquí entra la opinión personal de cada persona, si te gusta más la compañía, si no te gusta, si quieres estar más tranquilo. Es verdad que Apple, como es casi, se podría considerar como una apisonadora, es decir, que va presentando resultados positivos poco a poco, pues si tú quieres tener un crecimiento sostenible, ¿vale? Y que realmente Apple, digamos que varíe poco, sí puede tener ciertas sorpresas, pero en cuestión de 1 o 2 años realmente esos problemas están solventados por lo que se ve, ¿vale? Pero también tenemos que valorar qué tipo de inversores queremos ser, qué rentabilidad queremos tener en nuestra cartera, ¿vale? Y si realmente en estos momentos, ahora, merece la pena invertir parte de nuestro capital en esta empresa o no. Por supuesto, aquí cambia la cosa si tú ya eres accionista de antes de la empresa. Si tú ya tienes las acciones de antes y ahora dices, oye, yo las tengo de antes, y aunque vaya creciendo al 10%, imagínate, como yo la tengo desde 70 o desde 60, pues claro, a mí cada vez que me crezca la empresa un 1%, a mí me está creciendo un 2 el capital, porque ya sabes que después de la empresa multiplicarse por 100, o mejor dicho, tener un crecimiento del 100%, multiplicarse por 2, ¿vale? A partir de ahí, cada 1% que crezca la empresa, nuestro capital crece un 2. Y así, cada vez que la empresa se duplica, a nosotros nos afecta, digamos que exponencialmente o de forma logarítmica, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como opinión final, lo que te digo, y recuerda, esto no son recomendaciones de compra ni consejos, simplemente quiero que entiendas cómo ver los distintos puntos de vista que podemos ver de cualquier empresa, los distintos escenarios, la parte cuantitativa, la parte cualitativa, que la tengas muy presente, sobre todo en esta empresa. Bueno, el equipo directivo ya lo conocemos, pero si vas a una empresa small cap, mid cap, que no la conoces, es importantísimo estudiar el equipo directivo, ver si realmente ha cometido fraudes, si hay alguna cosa rara o alguna bandera roja que pueda salir por ahí, ¿vale? Entonces, todo esto es importante a la hora de luego tomar decisiones, aplicarle una valoración u otra, que por supuesto no tienes que estar de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, ni mucho menos. De hecho, si tú tienes tu opinión, es bueno, y me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios, de decir, oye, pues yo creo que Apple, pues el mercado no pagará más de 25 veces, o yo no la veo como una empresa de lujo, o yo creo que 20 veces ya es demasiado, o no me gusta para nada la empresa, o veo que está muy barata. Bueno, opiniones, como se dicen, siempre hay muchísimos, como los colores, ¿vale? Pero en este caso, digamos que lo importante es que entiendas todas las partes de la compañía. Y una vez hagas eso, puedes hacer una estimación, como ves, sencilla. Yo lo he hecho aquí con el PER, pero como te dije antes, puedes hacerlo con el Free Cash Flow y dejármelo en los comentarios. Y al final, todo eso son herramientas para tener más seguridad a la hora de invertir en una compañía u otra. Entonces, bueno, yo creo que con esto, más o menos, te he explicado cómo debes de ver
la parte cualitativa de un negocio, por supuesto, seguiré trayendo al canal diferentes empresas y explicando diferentes puntos que debes de tener en cuenta, pero esto creo que es importante porque es una de las cosas que no tiene tanto en cuenta los inversores a la hora de analizar o valorar una empresa para hacer estimaciones más correctas. Así que nada, bueno, pues esto ha sido todo y te dejo como siempre aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Como ya te he dicho, te puedes suscribir y dejarme un comentario también de la opinión que has tenido sobre este vídeo o de próximos vídeos que quieres que traiga al canal. Y nada, pues nos vemos en la próxima.